Hey, ¿qué onda, gente de Código Facilito? El día de hoy vamos a ver un tutorial para utilizar jQuery y algunos métodos y algunas funciones para ir recorriendo nuestro documento, nuestros objetos o nuestros elementos dentro del documento, ¿ok? El primero que vamos a ver es el método next. Para probar que las cosas funcionen bien nos vamos a ayudar un poco de la consola, entonces vamos a dar console.log. Esto va a permitir que imprimamos algo en la consola y aquí vamos a utilizar nuestra función de jQuery, que de hecho la voy a escribir primero por afuera para que no haya confusiones y la puedan ver bien. Entonces, por ejemplo, aquí el primer método que vamos a ver es el punto next. Esto va a seleccionar el siguiente elemento. Nosotros podemos enviar como parámetro de la función una condición o especificarle de qué elemento queremos, o simple y sencillamente mandar la función así. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es, ya vieron mi lista que tengo aquí abajo de dos elementos li. El primero con id primero, voy a llamar al siguiente, que obviamente es este que dice soy el que sigue, y a ese elemento voy a imprimir el texto que contiene. Bien, ya lo vieron. Primero selecciono el que sigue y de ese siguiente voy a seleccionar el texto que contiene, que debería imprimir soy el que sigue, y eso lo meto dentro de mi consola para ver que funcione como yo quiero. Vamos a ver, entonces actualizo y como pueden ver aquí en la consola obtengo el mensaje que quiero, que es el soy el que sigue. Aquí, como les mencionaba, también podemos enviar parámetros. El problema del método next es que el elemento debe estar siguiente a este. ¿Me entienden? No pueden estar en otro orden jerárquico o saltarse elementos, porque eso causa conflictos con el método. Entonces lo recomendable es que sea el inmediato siguiente. ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces ya quedamos con el método next, cómo funciona, ¿no? Ahora el método que vamos a utilizar es el método parent. Como su nombre lo dice, el método parent nos va a permitir escoger el padre. De hecho, yo aquí tengo un article, dentro tengo un div que dice test con un id test, y el padre pues tiene un id padre, ¿no? Lo que voy a hacer es seleccionar el artículo basados en su hijo, que tiene el texto soy el hijo, ¿no? Entonces la función jQuery con el signo de pesos, selecciono el elemento, que en este caso es el id test, y selecciono al padre con el parent. Perfecto. Y a ese imprimo su texto, ¿no? Así. Perfecto. Ahora lo voy a cortar y lo voy a enviar a mi consola. Ahí está. Vamos a ver ahora qué es lo que imprime nuestra consola. Como pueden ver, imprime hey, soy hey y soy el hijo. ¿Por qué imprime estas dos cosas? Porque solo estamos mandando que imprima el texto que contiene el padre. En este caso el padre pues contiene este hey, y obviamente el texto de su hijo también lo contiene el mismo padre. ¿A quién estamos seleccionando? Al article. De hecho lo podemos corroborar utilizando la función attr, que nos devuelve mandando como parámetro el id. Esto ya lo vimos, para que nos devuelva el id que contiene. Entonces actualizamos y como puedes ver pues obviamente el id es padre. Con eso seleccionamos al contenedor de nuestro elemento que enviamos como parámetro al principio. Perfecto. Ahora otra cosa que vamos a hacer es aprender a utilizar el método closest. Estos son varios métodos, lo estamos viendo así porque su funcionalidad es bastante sencilla, y bueno, son los que nos permiten recorrer el documento. Ahorita vamos a ver algo un poquito, pero poco complejo, ¿no? Vamos a aprender a seleccionar ahora al hijo. Entonces ahora utilizamos el div id padre. Damos ahora el método children, que obviamente, como su nombre lo dice, es para seleccionar al hijo. Y lo que vamos a hacer con esto es igual imprimir su id, ¿no? Para que corroboremos todo. Entonces aquí está el método children. Después de que hago la selección es que utilizo el método attr.
Vamos a enviarlo a la consola de nuevo, bastante fácil, bastante práctico. Y uy, parece que tuvimos un error de sintaxis. Es children, así, se me fue una D por ahí. Entonces actualizamos y ya, ahí está. El div de nuestro hijo o del hijo del artículo padre es test y lo podemos corroborar justo aquí. Perfecto, bastante fácil. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy aquí en el i? Lo que quiero seleccionar es sus hermanos. O sea, aquellos que comparten el mismo padre. Por ejemplo, vamos a verlo aquí. Vamos a borrar esto. Si yo quisiera seleccionar todos los Lee, que son hermanos del Lee con ID primero. Y hago al método siblings. Este siblings va a permitirme, como les mencionaba, seleccionar a todos aquellos que comparten el mismo padre. Lo vamos a colocar aquí y vamos a ver qué es lo que imprime. Vamos a ver. Actualizamos. Uy. ¿Qué pasó? Ah, no. Es el signo de gato. Bueno, eso ya lo sabemos. Bien, nos devuelve obviamente un arreglo. Porque nuestro elemento Lee con ID primero tiene varios hermanos. No solo uno, tiene dos y son los que nos devuelve aquí. Hay muchas selecciones que nos devuelven varios elementos, no solo uno. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos alusión al método next, nos devuelve el elemento inmediato. En cambio, cuando nosotros hacemos los siblings o el children, nos puede devolver varios elementos. La selección puede devolvernos varios elementos. Por ejemplo, aquí voy a poner soy el tercero. ¿Cómo nosotros podemos controlar todo eso? Para eso hay una función de jQuery que es la función each. Vamos a utilizarla y lo vamos a hacer con esta lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hacemos nuestra selección, todos los elementos Lee dentro de UL, o sea, todos estos elementos dentro de UL. Vamos a ejecutar la función each. Esto recibe como parámetro una función anónima que a su vez recibe otros dos parámetros. Estos dos parámetros, el primero es el index y el segundo es el elemento. Ese index pues obviamente va a ser el que indexa, como si fuera un arreglo. Y bueno, esta función nos va a permitir controlar cada uno de los elementos que devuelve la selección. Entonces a eso se refiere each, ¿no? La palabra each, que traducida es a cada uno. Nos va a permitir hacer algún trabajo con cada uno de los elementos Lee que estén dentro de una etiqueta UL. Por aquí lo que vamos a hacer es imprimir en la consola el texto de cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este elemento contiene este texto. Y concatenamos ahora, estos son conceptos de JavaScript, y accedemos al elemento. Este elemento, ¿cómo sabe qué elemento se trata? Porque lo recibe como parámetro esta función anónima. ¿De qué posición ocupa ese elemento en toda la selección? Eso lo sabemos con el index. Pero bueno, ahorita no vamos a utilizar el index, solo el elemento. Y vamos a imprimir el texto que contenga, ¿no? Perfecto. Bueno, pero como el método text es de jQuery, pues nos faltó utilizar la función jQuery. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que imprimir cada uno de los textos de todas estas etiquetas? Porque, bueno, como les recuerdo que los estamos recorriendo con el método each, lo actualizamos. Y como pueden ver, bueno, ahí está. Este elemento contiene este texto y luego el que sigue y luego el que sigue. De hecho, lo vamos a arreglar para utilizar también el index, el elemento número index contiene este texto. Y concatenamos de nuevo. Veamos qué es lo que sucede ahora, ¿no? Actualizamos y ahí está, ¿no?
Como ven, el index va devolviendo la posición de cada uno de ellos empezando con 0. Aquí lo pueden ver en la consola. Entonces hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar sus dudas en los comentarios. Les mando un saludo, Uriel Hernández. Muchas gracias.